Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, todos ustedes saben que hoy tengo conferencia, pero no me quiero atrasar más, principalmente porque ya viene el final del semestre y necesariamente necesitamos seguir avanzando. Sobre todo porque nos queda ya muy poco, ya vamos entrando a mayo, el miércoles no tienen clase. La idea es que ustedes vean este video cuando tengan tiempo, pero que si no van a ir a a la conferencia, que espero que vayan, porque eso lo hacemos para ustedes, pero si no van a la conferencia, por lo menos que puedan hacer una reconexión con la clase y pues ya la tienen ahí grabada y va a estar subida a YouTube. Incluso si alguien quiere hacer comentarios en YouTube, bueno, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Primero los anuncios parroquiales. Yo no los quiero presionar, pero ya es necesario que empiecen a hacer sus equipos. Los equipos deben de tener 6 integrantes, o sea, siempre hemos comentado eso, deben ser 6. No hay de que, ay, es que necesito uno más o un amigo se va a quedar fuera. Mejor vean quiénes son los que se van a unir y el lunes 6 necesito que ya estén todos los equipos hechos. Necesariamente van a ser como ustedes digan que quieren que sea. O sea, ya ahorita ya todos, la mayoría, sabrá alguno u otro que no haya sido coordinador de un equipo, pues bueno, ese lo tendrá que hacer en este momento, pero técnicamente ya todos pasaron por todos los puestos de los equipos de colaboración y por lo tanto ya tienen las armas para poder saber qué es lo que se tiene que hacer. Una de las cuestiones que yo más les pido, por favor, es que para que funcione esto, a pesar de que sean amigos, a pesar de que los formen como ustedes quieran, no se puede evitar que las funciones se incumplan. Dicho de otra forma, no quiero que empiecen a hacer una nueva forma de poder manejar los equipos de otra manera. Yo es cierto que ya les estoy dando permiso para que se dividan las preguntas y las hagan en partes iguales. No, normalmente lo que tiene que ocurrir es que se tiene que seguir haciendo el mismo trabajo. Se tiene que dejar que dos lo hagan y los demás revisan. Y esos ya no vuelven a trabajar, sino hasta otra ocasión. Y entonces no dejen que se empiecen a estereotipar las funciones. Ah, es que yo siempre soy bueno como analista, siempre voy a ser analista. No progresen. Solamente así van a entender cómo se tiene que hacer un buen trabajo en equipo. Así que, por favor, insisto, 6 miembros en cada equipo. No puede haber equipos de 3 o de 2. Si son de 2 o de 3, los voy a romper y voy a empezar a asignarlos a otros equipos. No puede haber equipos, puede haber uno, puede haber 2 equipos de 5, pero no puede haber 5 equipos de 5. O sea, si hay equipos de 5, voy a tener que pedirles a los que el 6 de mayo vayan a la clase, que si no tienen equipo los voy a tener que acomodar ahí. Entonces, sean prudentes y hagan lo que les estoy pidiendo. Equipos de 6. Si se queda un amigo afuera, pues ni modo, lo tendremos que colocar. No creo que sean tan cerrados los equipos como para que no puedan trabajar en otro lado. Ya se supone que ya trabajaron para esto. Equipos, personas que no pasaron el primer parcial y que por lo tanto ya están en final. No importa, si ustedes se comprometen a trabajar con su equipo, los pueden integrar. No van a tener puntos ya para este segundo parcial, pero, insisto, lo que vas a ganar es tener el material de estudio y vas a poder presentar mejor el final. Eso es lo que ganas si tú te integras a un equipo. Si tú quieres estudiar solo, bueno, eso ya es tu decisión. Yo no voy a influir sobre eso. ¿Ok? Ese es el anuncio parroquial. Por lo tanto, para el 6 de mayo, lunes próximo, necesito que ya todos los equipos estén formados, principalmente porque aunque hoy vamos a terminar técnicamente el tema 6, se les va a juntar mucho el trabajo porque se van a juntar tema 6, tema 7 y tema 8, que ya dijimos que es hasta ahí donde vamos a cortar los trabajos de cuestionario. El 9 tal vez lo veamos, sí, yo lo creo que sí,
Pero, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que no va a estar dentro del segundo parcial y además, vamos a tener que, este, va a estar para el final, pero no, los que vayan a hacer segundo parcial no viene ese tema dentro del examen. Vamos a ir condicionando esa situación. Ahora bien, si nosotros trabajamos bien, vamos a tener material de estudio. Ya no voy a pasar, ya no voy a exentar, pero sí puedo seguir teniendo material de estudio y puedo tener lo suficiente para poder hacer mi labor para el examen final. Esa es la idea. Nunca he reprobado a nadie si no sabe. Eso es algo bien cierto. ¿Te cuesta trabajo? Sí, puedo aceptarlo, pero nunca he reprobado a una persona que me demuestre en un examen que sabe. Si sabe, pasa. Si no sabe, no pasa. Entonces, vamos infiriendo lo que tengo que hacer para esta última parte del curso. Señores, pues el próximo miércoles tampoco va a haber clase, así que yo creo que voy a tener que grabarla para que no se me queden atrás y podamos llevar a cabo la realización de la unidad 7 con lo que se vea el 6 y la del 7 y con yo creo que el miércoles a más tardar terminamos eso y entramos en la 8. ¿Que cuál es el problema? El 14 es día de trabajo, pero el 15 es día festivo también y pues lamentablemente ahí no nos vamos a ver sino hasta la última semana de clase. Así que pues a lo mejor para los dos grupos voy a tener que grabar el 15 para que tengan clase, a pesar de que en primera es mi cumpleaños y segunda pues no hay clases, pero no voy a poder dejarlos en indefensión, voy a grabar las clases y las voy a poner para que ustedes las vean. Les agradezco mucho entonces la atención que hagan de este video y bueno, pues vamos a empezar con en lo que nos quedamos. Voy a compartir mi pantalla. Voy a convertirla en pantalla completa. Ya la pueden ver porque ya me marca aquí que ya está visible. Ahí está en pantalla completa. Bueno, nos quedamos en las normas de aplicación inmediata. ¿Qué son las normas de aplicación inmediata? Es un conjunto de normas que por su naturaleza no permiten la aplicación de elementos extranjeros dentro de una relación jurídica y por lo tanto se tiene que aplicar necesariamente, y cuando digo necesariamente es que no hay opción, se tiene que aplicar derecho nacional. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de estas normas de aplicación inmediata? Bueno, porque son de orden público. Ojo, el orden público pueden ser ciertas políticas que un Estado adopta y que son necesarias para él, o sea, de la consideración de este Estado, son necesarias porque van salvaguardando elementos que son fundamentales en el sistema jurídico del país. Todos los países tienen orden público. Ojo, no todos los temas que un país considera de orden público lo son en otro país. Y esto debe de quedar muy claro porque nosotros tenemos que valorar qué es el principio, qué es el derecho que el orden público está tratando de preservar. Una de las primeras cosas que yo les tengo que comentar es que hay una cantidad impresionante de normas de aplicación inmediata o normas de orden público en algunos elementos que nosotros consideraríamos que son importantes por nuestra cultura, por cómo nosotros nos comportamos. El caso de este tipo de normas de aplicación inmediata o de normas de orden público, que es el contenido de estas disposiciones, son, uno, aspectos financieros. Nos han tratado tan mal económicamente que casi todas las leyes económicas son de orden público. Dos, el aspecto familiar, porque en nuestro país, lamentablemente, las condiciones en las cuales son tratados niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, pues sí es bastante denigrante. Nos han acostumbrado a que esas personas o tienen derechos, pero muy sesgados, o no los tienen. Por ejemplo, hasta hace muy poco, los niños se consideraban que eran personas
sin derechos, o sea, no tenían capacidad legal y por lo tanto no tenían derechos y obviamente se sujetaban a la rigidez de lo que pudiera decir el pater familias o el padre de familia. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto que pues estos niños son adultos, son personas jurídicas y que se les ha empezado a otorgar ciertos aspectos que son importantes para protegerlos. Ya no digamos, ya no digamos las mujeres. Ahora, ustedes van a ver que utilicé el mismo fenómeno de triangulación. Es que el comportamiento de estas normas pues tienen un poco de esta triangulación, pero es que lo hice principalmente para que entendieran que la naturaleza que tienen estas normas de aplicación inmediata no se pueden explicar de una manera lineal, sino que tenemos que involucrar elementos extranjeros para que se pueda entender bien el ejemplo. Vamos a suponer, primero, el contrato es un contrato de arrendamiento inmobiliario para casa habitación, pero lo celebramos en Nueva York. Ahí le estamos metiendo un elemento extranjero a la relación. ¿Cuál es? El locus regit actum, donde se celebró el contrato. Perdón, me estoy saliendo un poco de la cámara. Perdón, ya regresé. Ahí le estamos metiendo a Nueva York como locus regit actum. Pregunta, si yo aplico este contrato y lo hago por 3 meses, ¿es válido? Una de las características que tiene el contrato de arrendamiento inmobiliario, principalmente en el Distrito Federal, vamos a pensar que es un inmueble en Bosques de las Lomas, pero los dueños son mexicanos, pero viven en Estados Unidos y viven en Nueva York y hacen el contrato por 3 meses. A los 3 meses, estos señores quieren sacar a las personas que son inquilinas. Pues, ¿qué creen? No pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Si el contrato está celebrado en Nueva York y Locus Regit Actum y todo lo que gusten y manden. Primero, hay que recordar que si son bienes inmuebles, rige el Lex Recitae. O sea, se rigen los bienes inmuebles por la ley del lugar donde se ubican. El hecho de que el contrato lo haya celebrado en Nueva York no quiere decir que al inmueble le puedas evitar la aplicación de la norma que existe en ese lugar donde se encuentra el inmueble. Espero que esto haya sido claro. Y en ese sentido, hay otro problema. ¿Cuál es? Que el arrendamiento inmobiliario en el Distrito Federal y con el Código Civil Federal dice el artículo 2448C del Código Civil Federal, que es la norma de aplicación inmediata, dice, el 2448 dice, estas normas serán aplicables de manera directa, o sea, son de orden público y deberán aplicarse de manera inmediata. Si hay alguna estipulación que se ponga, se tendrá por no puesta o sea, si hay una estipulación que las contravenga, se tendrá por no puesta. Y entonces, cuando nosotros atendemos los incisos, está el inciso C. El inciso C dice que los contratos de arrendamiento para casa habitación deben de ser forzosos de un año, tanto para el inquilino como para el arrendador. Aquí, ¿qué va a suceder? Que aunque el contrato se haya celebrado en Nueva York por 3 meses, de acuerdo con la ley, se va a tener por no puesto ese término de 3 meses y se deberá entender que es forzoso por un año. Forzoso para ambas partes, para arrendatario, para arrendador. ¿Qué pasa si la persona quiere pelear? Si el dueño dice, no, estoy en desacuerdo, no debe de ser así. ¿Qué va a suceder? Puede contratar abogado, el abogado puede decir, no, es que mi maestro de internacional privado decía que locus regit actum, puede hacer todo lo que guste. Pero cuando llegue el juez va a ver la ley y lo que va a decir es 2448 y 2448. ¿Qué implica? Nada más debe ser un año la duración del contrato de arrendamiento. Si lo pusiste de 3 meses, se tiene por no puesto. Y puede esta persona ser verdaderamente testaruda y ante esa resolución puede apelarla. ¿Qué va a decir la sala del Tribunal Superior? No al lugar. ¿Por qué? Porque el 2448C dice que debe ser un año forzoso para ambas partes.
Y aquel sigue de beligerante y va a decir, no, pues me voy al amparo. ¿Qué va a decir el tribunal colegiado? No hay forma, porque dice el 2448C, debe ser un año forzoso para ambos. Entonces, ante esta circunstancia, aunque lo manden a revisión, la revisión va a salir exactamente igual. Y entonces, ¿qué vemos en esta situación? Que aunque yo le meta elementos extranjeros a mi relación jurídica, resulta ser que la relación se rige conforme a las leyes internas. ¿Por qué? Porque son de orden público. Mucho se puede discutir, vamos a discutir mucho sobre el orden público cuando vayamos en la unidad octava, pero aquí, ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia técnica de todo esto es que las leyes se aplican, las internas, porque son de orden público. Yo puedo decir, es que yo soy árabe y en mi país, aunque yo soy árabe y soy el elemento extranjero que está ahí, en mi país se acostumbra castigar físicamente a los niños, para que entiendan. Y nadie me puede quitar, espérense. Ya el derecho de corrección en México está teniendo una situación distinta y yo no tengo que castigar físicamente a mis hijos. Y entonces, ¿qué tenemos que entender? Pues que no, no se puede. Oiga, no, pero es que también es que yo soy el padre de familia y en mi país, pues los que se portan mal los castigamos y no importa si son niños o son mujeres o son ancianos. ¿Qué creen? No se puede castigar a la gente así. ¿Por qué? Porque estamos en México. Aunque tú le pongas que estás metiendo el elemento extranjero de que tú eres de otra zona, de otro país, y que tu cultura te dice que así se tiene que educar a la gente, estás en México. Y siendo en México, estamos hablando de que son disposiciones de orden público. Hay muchos aspectos en los cuales las disposiciones de orden público son muy, muy, muy importantes. Ante esta circunstancia, como ya lo comenté, pues no hay otra forma más que la aplicación de la ley interna. ¿Por qué? Porque es de orden público. Y todos los países tienen orden público, todos. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el problema? Que los temas que son de orden público no son los mismos en todos los países. Lo que aquí se considera en México como de orden público, en otro país tal vez no lo sea. ¿Ok? Así las cosas, nosotros como conclusión de esta circunstancia decimos que existen problemas del tráfico jurídico que deben resolverse directamente con la aplicación de normas internas, que no admiten otro recurso, lo que en la doctrina se conoce como leyes de aplicación inmediata, de aplicación necesaria o autolimitantes. ¿Por qué aplicación inmediata? Porque inmediatamente la aplicas, no hay otra. Necesaria, ¿por qué? Porque te obliga, las autoridades tienen la obligación de recurrir a esas leyes de manera necesaria. ¿Por qué son autolimitantes? Porque, esto es muy interesante y lo vamos a volver a retomar, porque estamos hablando que la autonomía de la voluntad, entendida como la voluntad de contratar, se ve limitada por el orden público. Yo, por mucho que quisiera, no puedo poner condiciones a una relación matrimonial. No le puedo poner término, no le puedo poner condiciones ni suspensivas ni resolutorias, no le puedo poner plazo extintivo resolutorio o plazo suspensivo. No, estamos hablando técnicamente de que son autolimitantes. Si tú vas a celebrar un contrato con algún aspecto relacionado con cuestiones de otro país, pues ¿qué crees? Primero checa en ese país cómo está la ley. Porque, por ejemplo, a lo mejor en otro país, pues tú puedes decir, pues puedes celebrar un contrato de trabajo, pero no te va a pagar. Eso es un contrato que no va a tener efectos en México, porque aquí en México se dice, todo trabajo debe ser remunerado, si no caeríamos en la esclavitud. Y en México la esclavitud está prohibida. Entonces, estamos hablando de que tú quieres hacer un contrato así y quieres que tenga efectos en todos lados, no se puede. Tienes que verificar qué es lo que dice la ley del lugar a donde va a tener efectos. Entonces, por eso decimos que son autolimitantes. Bloquean la autonomía de la voluntad casi de manera inmediata. Ahora, existen normas dentro de todos los temas jurídicos, ya habíamos comentado eso,
pero deben existir, y esto es muy importante, pues en virtud de su función u objeto y por su propia naturaleza, no admiten otro recurso que el de su aplicación, aun en los casos en que estén implicados elementos de orden internacional. Aquí no hay forma de que te puedas evadir de esa disposición. Y la idea es, si yo consigo que un contrato a Nueva York tenga efectos, muchas empresas arrendatarias, bueno, arrendadoras, perdón, muchas empresas que rentan inmuebles van a irse al extranjero a hacer sus contratos y los van a hacer de la forma que ellos quieran. Y la pregunta es, aquí en el arrendamiento, sí puedo entender lo del Código Civil, pero ¿qué se protege? Algo más fuerte. ¿Por qué? Acuérdense que el artículo cuarto constitucional señala el derecho a la vivienda. Es lo mismo que hemos comentado infinidad de veces. El matrimonio poligámico, aunque sabemos que existe en otros países, en México por orden público no se acepta. La definición de matrimonio es una persona con una persona. Ya no digamos siquiera que sean de sexo distinto, no, pueden ser del mismo sexo, pero es una persona con una persona. Un matrimonio poligámico implica relación de un hombre con varias mujeres o varios hombres, una mujer con varios hombres o varias mujeres. Aquí, ¿cuál es el problema? Orden público. Si tú aceptas que un matrimonio poligámico de la naturaleza que sea se dé, ¿qué va a ocurrir? Es algo muy sencillo. La gente en México se va a ir a casar a países donde se permita la poligamia y entonces va a generar un problema. Un caso muy específico, eso ya fue en el año 2000. Resulta ser que en el año 2000, cuando se hace el censo, vamos a poner un número, no es el exacto, pero 1 millón de mujeres dicen que están casadas y los hombres que dicen que están casados son menos de 250. Si 1 millón dice que mi mujer es que está casada, lo lógico es pensar, bueno, pues hay 1 millón de hombres casados. No, hay 1 millón de hombres, de mujeres casadas y 250 hombres casados. ¿Qué está pasando ahí? Pues que alguien anda haciendo doble tarea. Bueno, pues eso, en México, si permitimos el matrimonio poligámico, pues todos se van a ir a casar a Arabia o a países árabes y van a decir que son musulmanes, pero ¿qué estás haciendo ahí? Estás tratando de defraudar el contenido de la norma mexicana. Entonces, ¿es posible? No. ¿Por qué? Porque aquí en México está prohibido el matrimonio poligámico. Eso es muy importante y es así como lo tenemos que entender. Esas son las normas de aplicación inmediata. Después tenemos las normas materiales. ¿Qué son las normas materiales? Las normas materiales son normas que por su, perdón, voy a salir de cámara. Perdón, es que aquí se cayó algo. Voy a salir. Ya está. Son normas que por su naturaleza tienen vocación internacional. Tengan mucho cuidado con esto, vocación internacional. ¿Para qué sirve esta vocación internacional? Bueno, primero lo vamos a definir, son normas que tienen vocación internacional y que por su naturaleza no permiten ningún otro recurso. Obvio es que aquí la idea es que se protejan derechos adquiridos. ¿Quién hace esos derechos adquiridos? Las hacen las personas. Derechos adquiridos quiere decir que tú ya tienes el derecho, tal vez en otro país, otro derecho, pero pues puedes hacerlo válido en cualquiera. Es la idea fundamental. Yo aquí pongo el ejemplo. El conflicto se centra en una solicitud de patente industrial. Hay que recordar que la patente es por inventos, que se realizó en dos países distintos con una diferencia de 15 días. El segundo que da la patente, si el otro presenta una solicitud de patente, y ya no digamos patente, solicitud de patente, y quiere saber cuál tiene prioridad, lo que tiene que hacer es ir a una norma material. Aquí la norma material, esta creo que ley ya no está vigente, pero era una que tomábamos como ejemplo, el artículo 40 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, era la norma material. ¿Qué decía esta norma? Que para cuestiones relacionadas con patentes se tomará en cuenta la fecha de presentación de la solicitud. No es patente, no es que ya hayas obtenido la patente, no. Si hiciste la solicitud días antes, tú eres el verdadero dueño de la patente.
Como la norma material, en este caso, da prioridad a la solicitud que se haya realizado primero, sin importar el lugar en que se haya hecho, la primera solicitud, la que fue 15 días antes de la segunda, será válida en ese país pa- acreditando que se haya pedido con antelación. Basta con que se acredite, aquí está mi solicitud, está recibida tal día, con eso es suficiente para que la norma material te ayude. Eso lo vemos en derechos de autor. Si un autor hace una novela y de pronto sale otra, pero yo ya había hecho la solicitud de derechos de autor antes, a mí es a que le tienen que dar el derecho de autor. Lo demás es una copia. O tenemos otro caso, porque las normas materiales pueden ser a nivel de la vocación internacional, pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, yo vendo un barco mexicano en el extranjero. Y entonces digo, ya me ahorro impuestos. No es cierto. Principalmente la ley del impuesto al valor agregado te dice que si por alguna razón vendes un bien que estuviera abanderado mexicano, pero sin hacer declaración en México, del precio se tendrá que deducir 1.15%, que será lo correspondiente a el impuesto al valor agregado que se tiene que pagar en México. Aquí, ¿qué estamos protegiendo? Es un bien, no es tampoco que estés vendiendo territorio nacional, como ya dijimos que eso es incorrecto. Estás vendiendo un bien, pero estás tratando de evadir las disposiciones que hay en México. ¿Qué hace el gobierno? La vocación internacional es, no importa dónde lo vendas, si ya lo vendiste y en algún momento vas a tener que informar que ya lo vendiste, bueno, pues del precio que recibiste, debes tanto de IVA. Es un derecho que tiene el país y por lo tanto tienes que pagarlo. Y estas normas materiales no solamente son en esas normas, no son en derechos de autor, no son en estos de derecho fiscal, sino que se dan muchos aspectos. Hay normas materiales en la Ley General de Sociedades Mercantiles, principalmente en materia de sociedades extranjeras. Hay normas materiales en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, principalmente en aquellos títulos realizados en el extranjero. Hay muchas normas materiales en distintos ordenamientos que precisamente su finalidad es proteger derechos adquiridos. Eso es lo importante que tienen estas normas materiales y que tenemos que tomar en consideración. Mi conclusión al respecto es que hay ciertos problemas derivados del tráfico jurídico que pueden resolverse de manera directa sin tener que andar acudiendo a derechos extranjeros, no sé, mediante la aplicación de normas materiales con exclusión de cualquier otro recurso. Las normas materiales, por su naturaleza, lo vamos a ver en derecho uniforme, pero por su naturaleza son internas. Hay algunas que son internacionales, pero de eso vamos a hablar en un momentito más. Con exclusión de cualquier otro recurso. Ante lo que dice la ley, no hay forma de que te salves. Si el derecho de autor ya tiene una solicitud hecha antes y es exactamente la misma obra, con la pena del mundo, ya tienes el derecho, estás protegido. Si es la patente, si es la marca, si es el diseño industrial, cualquier tipo de propiedad intelectual, estás protegido. Esa es la idea de las normas materiales. Ahora, en cada sistema jurídico existe una serie de normas tendientes a solucionar directamente problemas derivados del tráfico jurídico mediante contenidos que tienen una vocación internacional. Eso es lo que caracteriza a las normas materiales, la vocación internacional, y lo cual excluye otros métodos. La vocación internacional como concepto tiene como fin el internacionalizar normas internas y así preservar derechos adquiridos. De esta forma se da seguridad jurídica a las personas cuyos derechos puedan controvertirse en el extranjero. Y usted va a decir, bueno, y entonces, ¿qué tan importantes son? Son importantísimas, porque nosotros sabemos que el derecho implica veracidad, certeza y seguridad. O sea, si nosotros no tenemos en el derecho esos tres aspectos, nuestro derecho no sirve. Los derechos te debe dar certeza, seguridad y
me fue el otro, perdón. Pero la certeza debe estar, veracidad, debe ser verdad lo que estás haciendo en en el derecho, pero también te debe dar seguridad, de tal manera que no estén bailando tus derechos en frente de otras personas. Entonces, ante esta circunstancia, las normas materiales tienen esa vocación internacional y esa vocación internacional consiste en que una norma interna se internacionaliza para todos los efectos legales porque tenemos que darle certeza a los derechos adquiridos, aunque hayan sido con otro derecho. Esto es la situación de las normas materiales. La lex mercatoria, aquí sí ya cambiamos un poco. La lex mercatoria es un conjunto de usos y costumbres mercantiles que se pueden regular por medio de organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales. Ahí intervienen las uniones internacionales de comerciantes que sugieren o aplican normas o reglas que los comerciantes las hacen suyas en sus relaciones comerciales. Hay que recordar que la supletoriedad de la ley mercantil son: uno, Código Civil Federal; dos, Código Federal de Procedimientos Civiles, próximamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; tres, usos y costumbres. Por lo tanto, en tercer nivel de supletoriedad están los usos y costumbres. Y si esta lex mercatoria, que tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales reúne en sus, archivos, en sus formas de obligar a los comerciantes a seguirlas, pues se hacen obligatorias. ¿Por qué? Porque es un uso mercantil o una costumbre mercantil que sí se utiliza. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es el conflicto en donde hay una compraventa internacional de mercaderías bajo la modalidad de POP. POP significa libre a bordo, free on board. ¿Y esto qué implica? Que el vendedor de las mercancías deja de tener responsabilidad sobre ellas cuando las grúas del barco toman la mercancía y cruzan la borda y entonces se meten en las bodegas del barco. Hasta ese momento, la responsabilidad del vendedor cesa y ya la responsabilidad de las mercancías ya van con el vendedor. Esa es la idea de la compraventa FOB, donde las mercancías se dañan por embalaje insuficiente y hay que fincar responsabilidad a alguna de las partes. Pues ya lo comentaba yo, al pasar la borda del buque ocurre el daño. Ojo, ¿eh? Aquí la situación que marca los Incoterms, que va a ser la Lex Mercatoria. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son términos internacionales de comercio y es una emisión que da la Cámara de Comercio Internacional. La idea de estos Incoterms es regular muchos aspectos que se dan con objeto de compras industriales, es compras de mayoreo que se dan entre comerciantes de dos países. Aquí dice el Incoterm: aunque la compraventa internacional de mercaderías no se regula en el Código de Comercio, se maneja en la ley de navegación, pero así de una manera muy somera. Este maneja como fuente supletoria la costumbre, por lo que el juez recurre al documento llamado Incoterms y que resuelve conforme a lex mercatoria, es el Incoterm. De acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad del vendedor cesa cuando la mercancía cruza la borda del barco, pero su responsabilidad se actualiza por entregar embalajes insuficientes, por lo que el juez dicta sentencia en contra del vendedor. O sea, tú tienes que preparar que todo esté embalado, que esté cubierto para que pueda pasarse al barco. Pero si tú no le das el embalaje suficiente para que pueda pasar la borda del buque sin que se rompan, entonces tú eres responsable. A lo mejor pudiste haber dicho, es que fue una negligencia de los del barco, y ahí tendrías que ver si el barco se pudo salvar o se puede salvar de esa negligencia. Pero si no la culpas al barco y tú le pusiste embalaje insuficiente y se prueba, tú eres el culpable. Por eso precisamente hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede? Estos Incoterms no es ley. Y lo vuelvo a insistir, no es ley. ¿Qué es?
Si es emitida por la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio Internacional no es una Cámara de Diputados, no es una Cámara de Senadores, no es un acuerdo entre estados, es una Cámara de Comercio, es una unión de comerciantes. Ahí, ¿qué sucede? Pues es un grupo que regula relaciones entre comerciantes, pero no son estados. Y por lo tanto, ni es tratado internacional, ni es norma material, no es nada, es simplemente una recopilación de usos y costumbres. Pero se aplica, ¿por qué? Porque el uso, la costumbre, es también supletorio de lo que dice la ley mercantil. Ahí está la situación. Entonces, ¿qué tenemos que concluir sobre la lex mercatoria? La lex mercatoria se expedía por agrupaciones de comerciantes de una misma actividad. En el ámbito marítimo las encontramos mucho, porque hay una agencia nacional de navieros, hay la Organización Marítima Internacional, entonces entre ellos pueden hacer algunos tratados o reglas que lo hemos visto durante muchísimo tiempo, reglas como la de Buenos Aires, las reglas de Hamburgo, las reglas de La Haya Wisby, las reglas de York y Amberes, y que regulan de alguna manera todo lo relacionado a ese tipo de situaciones. Dos, la adopción de usos y costumbres comunes es muy importante y principalmente en materia internacional. O sea, aquí no estamos hablando de una situación de banco, aquí estamos hablando de una situación internacional porque el comercio escaló para ese nivel. Siguiente situación es que estas son manifestaciones de origen no estatal. Ya dijimos que pueden ser emitidas por organismos internacionales. La UNCITRAL, la Unión de Armadores, la Unión Internacional de Armadores, o puede ser también emitida por la Cámara de Comercio Internacional, que no son estados, sino son organismos privados, organismos no gubernamentales, si lo quieren ver así. Pero de alguna manera regalan estas manifestaciones porque el comercio es algo muy interno. Hay que recordar que el comercio es considerado como el hijo, el hermano evolucionado del derecho civil. Y el hermano evolucionado del derecho civil, pues tiene unas características muy especiales al respecto. Y por último, el manejo de esta lex mercatoria recuerda mucho al jus mercatorum de la Edad Media. La Edad Media, acuérdense ustedes que ya los comerciantes dejan el derecho romano, dejan los derechos autóctonos y empiezan a hacer su híbrido, que es este derecho mercantil que nos surgió en la Edad Media, en donde pues surgen los elementos, las figuras más conocidas, los bancos, la quiebra, los cheques, el papel moneda, la figura del cónsul como ese árbitro mercantil que resolvía los conflictos. Bueno, aquí se ha dado una resurrección del jus mercatorum, pero a otro nivel. ¿Cuál es el nivel? A nivel internacional. Estamos hablando necesariamente de que estamos creando nuevo derecho del jus mercatorum, pero a nivel internacional. Y aquí no solamente manejando las ideas de los comerciantes a nivel privado, sino también en algún aspecto más público cuando intervienen otro tipo de organismos internacionales. Derecho uniforme. ¿Qué pasa con el derecho uniforme? El derecho uniforme es muy difícil de explicar porque es un conjunto de normas materiales, pero a diferencia de lo que hablamos del derecho de las normas materiales a nivel interno, el cual el legislador quiere dotar de vocación internacional, la situación del derecho uniforme es que si bien es cierto, es un conjunto de normas materiales, no son adoptadas por ningún legislador, sino que son adoptadas entre los países, principalmente porque la relación que tienen es de mucho intercambio y por lo tanto requieren que sea una situación que se pueda resolver de una manera en un país, de otra manera en otro país. Vamos a ver la situación de México, Estados Unidos y Canadá. Forman parte del TEMEC, antes del TLC, pero son materias comerciales. Entonces, la situación por la cual se cambió el orden a los juicios orales fue que no se podían tener resoluciones de una manera en un país, de otra manera en otro país y de otra manera en otro país.
La idea es que se tenía que unificar todo. Yo estoy muy en desacuerdo, pero a final de cuentas ya lo hicieron. Ya, aunque yo esté en desacuerdo, pues no vamos a poder ganar nada. Ahora, ¿qué sucede? Si hay una interrelación entre estos tres países en cuanto a mercancía, en cuanto a intereses económicos, pues resulta ser que los tres deben de manejar derechos uniformes para que los aspectos que ellos consideran que son fundamentales no se dañen. Y la respuesta, en este caso, es que esa unificación o armonización del derecho está creando esta nueva forma que se llama derecho uniforme. Oiga, pero ¿cómo lo diferenciamos de las normas materiales? Una situación bien sencilla. El derecho uniforme se adopta por los estados a nivel de tratados internacionales. En cambio, las normas materiales, el sistema de normas materiales, es una situación eminentemente del legislador. Ahora, para poder adentrarnos en esto, podemos decir que la armonización y unificación del derecho en el ámbito internacional es promovida por la constitución de mercados de libre comercio o mercados comunes. Nosotros ya pasamos históricamente por la Unión Europea, que antes fue Mercado Común Europeo, que antes fue Mercado Libre Comercio Europeo. Pasaba de ahí hasta lo que es la Unión. Es más, hay un derecho de la integración económica. Lamentablemente, nuestra realidad implica, perdón, que las relaciones con Estados Unidos y Canadá pues van muy lentas. Van muy lentas porque Estados Unidos no ha podido comprender que si nos estamos los tres metidos en un ajo, pues los tres tenemos que jalar igual. Y sigue tratando a México con discriminación, sigue tratando a México con muchos problemas. Y no nada más es eso, a Canadá igual. Canadá, yo me acuerdo los argumentos de Trump que decía que el Tratado de Libre Comercio tenía que cambiar porque los únicos beneficiados del Tratado de Libre Comercio eran los canadienses y los mexicanos, lo cual es una mentira. El principal beneficiario de este tipo de tratados pues, son los Estados Unidos, pero no lo quieren ver. Bueno, esa es la explicación que hizo Trump. Y desgraciadamente, Biden, pues la filosofía estadounidense es muy similar. Y entonces Biden no ha avanzado más allá de lo que dice el Acuerdo de Libre Comercio. En cambio, cuando tienes voluntad y cuando tienes fuerza y cuando tienes una situación económica muy similar, pues los países europeos vemos que están en una condición completamente distinta. Ellos ya pasaron por todas las etapas y ahorita están en la Unión. La Unión es la que ha tenido más problemas a nivel internacional en estos últimos años, pero nadie puede negar que desgraciadamente la Unión Europea lleva en este momento la cabecera, está en primer lugar en cuanto a nivel de unificación. La Unión Europea lleva a cabo un amplio ejercicio de unificación de sus respectivas legislaciones con la finalidad de contar con normas comunes en aquellas áreas en los que los diferentes países europeos tienen vínculos derivados de acuerdos internacionales para promover el libre comercio, los procesos de unificación económica y comercial. Aquí tenemos que advertir algo. Si bien empezó como una situación técnicamente mercantil, sorpresa, hoy estamos hablando de que están abarcando otros aspectos. O sea, aspectos civiles, aspectos comunes. O sea, no empezó como una situación meramente mercantil, por la unión, por el mercado común, por el libre comercio. Pero ahora se está hablando de otro tipo de normas que son de derecho uniforme, pero que están buscando una nueva situación en la región. El proceso de unificación del derecho va más allá de los procesos de integración regional, pues si bien es cierto, es un fenómeno vinculado al comercio internacional, puede abarcar otras ramas del derecho, y lo acabo de comentar, derecho civil. La armonización y uniformidad del derecho en el ámbito internacional constituye una respuesta a la relación comercial entre países con sistemas jurídicos distintos o con sistemas económicos dispares, pero que la necesidad del comercio y los negocios hacen necesarios y justifica acuerdos comerciales en esta materia. Un ejemplo de este tipo de normas de derecho uniforme es la ley de concursos mercantiles que se encuentra basada en la guía legislativa de una UNCITRAL sobre concursos mercantiles o lo que antes se conocía como quiebras, pero que a nivel internacional
Pues hay muchos países que han adoptado esa misma legislación. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchos países tienen un sistema de quiebras muy similar al que tenemos nosotros. Pero decía yo que está abarcando ya otras áreas. Bueno, ustedes saben que en Europa, que se continúan con tradiciones muy sólidas en cuanto a cuestiones civiles. Pues hay que recordar que hay un país que tiene un reinado de más de 500 años y que sigue siendo manejado por un rey que es casi omnipotente, que hoy es Carlos III, antes fue Isabel II. No cambian mucho las tradiciones. Pero ustedes saben que en Europa es muy común que se pueda adoptar el nombre del marido en los nombres de las mujeres. Aquí ay, casi me mienta la madre de mi mujer cuando le dije que usara mi apellido, pues no quieren usarlo. Y está bien, yo no reclamo eso, o sea, por mí que no lo use. Pero en Europa sí es muy común que la mujer tome el apellido del marido. Entonces resulta ser que ya se ha vuelto tan fácil y tan fácil divorciarse, tan fácil casarse y tan fácil divorciarse y conservar el nombre, que resulta que una señora que se llamaba Michelle, Michelle Dujardin, que era su nombre de soltera y después se casó con De Gaulle, con Giscard y con otros tres. Entonces se llama Valérie Dujardin, de Gaulle, de Jardin, o sea, tiene como 5 o 6 nombres. Y entonces resulta ser que cuando, como en Europa se permite la libre circulación, pues resulta ser que va a otro país y dice, no, pues usted no es la persona. Hasta tienen cierta parte de razón. ¿Qué ha sucedido? En Europa han adoptado algunos tratados, principalmente para que las personas tengan una identificación en donde se diga que la persona que se llamaba así, y así, y así, y así, y así, y así, es la misma persona y tienes tu credencial. Entonces, de alguna manera, pues se acredita que no te puedes quitar el nombre, no puedes agregarte más nombres, pero que la persona que se acredita con tal nombre es la misma persona en todos lados. Y entonces se han celebrado ya tratados entre varios países europeos en poder reconocer esta credencial a nivel europeo que contiene todos los nombres de las mujeres que se casan y que se o enviudan o se divorcian y que conservan el nombre del marido. Bueno, ahí está. Esa es una prueba de derecho uniforme. Y por último, los conflictos de competencia judicial. En los conflictos de competencia judicial, no tengo una forma de ejemplificarlo más que lo que se puede comentar, pero determinan qué juez o tribunal conocerá de un problema, qué ley se aplicará y precisar qué criterios se adoptará respecto al reconocimiento o la ejecución de una norma, sentencia extranjera. Primero, tenemos que determinar qué juez o tribunal va a conocer del problema. La ley que se aplicará, pues no es obvia más que la lex fori, la ley del procedimiento de la persona, pero tratando de cubrir de alguna manera todos los elementos que te están pidiendo en la carta rogatoria o en el documento donde se te pide tu intervención. Y por último, el reconocimiento para ejecutar una ejecución de una sentencia extranjera, que lo vamos a ver en su momento, espero que nos dé tiempo, pero estamos hablando de situaciones de competencia. Eso es muy, muy importante y lo vamos a ver. Espero que no vaya a haber mayor problema. Sin embargo, pues bueno, aquí, ¿cuáles son los principales problemas? Los principales problemas es que en países anglosajones como los Estados Unidos, y lo que es Inglaterra, en los conflictos de competencia judicial tienen prioridad incluso sobre los conflictos de leyes. O sea, sin pasar por los otros, los conflictos de competencia judicial tienen que ser discutidos antes de iniciar un pleito. Y eso es una complicación y que nosotros de alguna forma heredamos, porque hay que recordar que hay un principio que todavía viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice que todo lo actuado ante juez incompetente es nulo. Ahora ya se complementa diciendo, pues todo lo actuado ante juez incompetente se mandará con el juez competente y el juez competente decidirá que se quede y que se va. Pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, los conflictos de competencia judicial son primero.
Entonces, mientras que aquí nosotros decimos da los hechos y el juez te dará el derecho, allá es primero busca qué juez te va a juzgar y después dale los hechos que quieras, pero primero determina quién es. En Estados Unidos, en Inglaterra, el problema es que digamos que los prejuicios, porque son antes de los juicios o antes de los procedimientos de asunción de competencia se tardan. O sea, muchos dicen es que el juicio oral es más rápido, no se crean, o sea, en la situación legislativa y judicial de los Estados Unidos, que es mi ejemplo más esencial, primero está la determinación de competencia, convencer al juez de que él es el competente, no es fácil. Dos, una vez que el juez diga, sí, sí, sí le entro, porque sí tengo competencia. Ok, el segundo es la elección del jurado. Y la elección de jurado también se tarda porque así como lo han visto en las películas, hay procedimiento, hay personas especializadas en escoger a la persona porque puede tener prejuicios raciales, porque puede tener prejuicios económicos, porque se puede ser más favorable a mi cliente, porque puede ser menos favorable a mi cliente, y así se tardan en formar los jurados. También ahí se van a tardar 2 o 3 meses y ya, si se tardan 3 meses ya son 6 meses perdidos, nada más en elección de juez y elección de jurado. Y ya empieza el juicio, que se tardará 3 meses, pues sí, pero ya se tardaron el año y no es tan sencillo ni es tan fácil. Ahora, nosotros tenemos otro criterio. Aquí primero es el derecho y después los procedimientos. Y los procedimientos son aquí la circunstancia que van a tener los jueces. Cuando nosotros estamos hablando del reconocimiento de la ejecución de una sentencia extranjera, estamos hablando técnicamente de la competencia directa e indirecta y aparte de la cooperación judicial. Porque conflictos de competencia judicial también se debe de aplicar principalmente en tres tipos de acto judicial que se llevan a cabo normalmente en los juzgados. Uno es las notificaciones para una persona que vive en el extranjero. La notificación hecha en país extranjero también cae dentro de los conflictos de competencia judicial. Dos, es la recepción de pruebas en el extranjero, que son normalmente confesionales o declaraciones de parte, o en un momento dado las testimoniales. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que se puedan desahogar periciales. Las periciales normalmente tienen que ser a nivel interno, pero cualquier otra prueba que pudiera ser fundamental en la determinación de un juicio, de un proceso, pues obviamente si están en el extranjero se tienen que pedir y obviamente pues eso tardará lo que se tenga que tardar, pero también tiene un procedimiento. Y por último, la ejecución de las sentencias extranjeras, que primero se tienen que reconocer y ya una vez reconocidas, pues entonces cómo se va a aplicar. Eso es parte de lo que la competencia judicial se tiene que realizar. Y con esto prácticamente terminamos la unidad 6. No estaba muy larga, pero pues aquí la circunstancia está en que teníamos que hacer lo posible por presentarla. Llevo aproximadamente una hora, pero lo vamos a tener que dejar así. Voy a cortar la clase, voy a avisar que ya tienen la grabación y que la pueden ver cuando ustedes quieran. Véanla esta semana para que el lunes 6, uno, me puedan decir qué pasa con sus equipos. Dos, que ya podamos establecer la fecha de entrega de este cuestionario y ya empezar la unidad 7. Eso es muy importante. La 7 también es muy cortita, nos la vamos a echar muy rápido, pero el 15 no hay clases y ya después viene la última semana del curso. Entonces, lo más seguro es que la próxima semana, la del 8 se va a grabar para tratar de adelantarle lo más que se pueda y ya planteamos la situación del examen y a ver si nos da tiempo de grabar la parte de la 8, la correspondiente al día 15, para que llegando a la última semana podamos ver la 9. Eso es muy importante, la 9. En fin, entonces, lo,
lo vamos viendo, lo vamos sacando adelante y les agradezco mucho su atención por haber tomado esta clase virtual. Cualquier duda, cualquier situación, el lunes 6 con gusto la contesto, con gusto, sin ningún problema. Entonces, les agradezco mucho su atención y que pasen un buen día.